Ok, muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. De nueva cuenta, nos vemos para esta segunda sesión para seguir hablando sobre presupuesto participativo. El día de ayer, pues bueno, ya habíamos abordado de dónde vienen los presupuestos participativos, cuáles son sus objetivos. A su vez, pues bueno, ya habíamos entrado respecto de, pues bueno, los diversos aspectos o momentos que comprenden el presupuesto participativo y bueno, también habíamos visto algunos modelos de presupuesto participativo que en general, pues bueno, existen diferentes variaciones de el mismo. Habíamos dejado pendiente dentro de este ciclo, ¿no? Que comprende o las etapas que comprenden los presupuestos participativos, habíamos quedado pendiente respecto de la evaluación. Bueno, sobre la evaluación, pues bueno, quiero que veamos este pequeño video que realizó el CIDE. En las últimas 3 décadas se han creado nuevos espacios para incluir a la ciudadanía en la toma de decisiones gubernamentales y con ello aumentar la confianza en sus gobiernos. Uno de esos espacios son los presupuestos participativos, que son ejercicios donde los ciudadanos están llamados a participar, decidiendo qué hacer con un monto de recursos públicos específico. Al hacerlo, se aspira a crear gobiernos más abiertos y transparentes, responsivos y, finalmente, a lograr una mayor justicia social. Muchas veces los gobiernos ven el presupuesto participativo como un fin en sí mismo, pues parece un ejercicio simple y políticamente rentable. Pero la realidad es mucho más compleja. De hecho, la evidencia señala que un mismo presupuesto participativo podría ser visto por algunos como un éxito y por otros como un fracaso. Por eso, lo importante es identificar si con cada presupuesto participativo se generan gobiernos más abiertos y transparentes, responsivos y justos. Conocerlo requiere de 4 pasos. Primero, identificar los procesos básicos del presupuesto participativo. Por lo general, los presupuestos participativos tienen 5 procesos clave. Deliberación de los encuentros, análisis de viabilidad de las propuestas, votación de los proyectos a financiar, asignación de contratos para las obras, proceso de implementación de las obras. Segundo, definir marco de resultados de corto y largo plazo. En el corto plazo, los presupuestos participativos pueden ser evaluados en 4 aspectos: transparencia, apertura, responsividad, justicia. En el largo plazo se podrá valorar la mejora de la calidad de los servicios públicos, el aumento en el empoderamiento de los ciudadanos, el grado de institucionalización de la participación ciudadana en la elaboración de políticas públicas, la disminución de las brechas de desigualdad. Tercero, diseñar una matriz de indicadores para monitorear los resultados. Cada caso demandará indicadores precisos que se ajusten a su contexto. Para diseñarlos, ayudará a responder preguntas sobre los procesos de selección de los proyectos considerados en el presupuesto participativo, sobre la forma en la que se implementaron, así como sobre las características de las personas involucradas en el ejercicio. Cuarto, generar evidencia para mejorar. La única forma de aumentar las posibilidades de que los ejercicios de presupuesto participativo logren los efectos esperados es si podemos estudiarlos. Con ello, sabremos qué podemos mejorar en futuras ediciones. Por eso, es fundamental que al mismo tiempo en el que se diseñe, se genere un plan para evaluarlo. Bueno, este video, pues la intención que tenía de observarlo era llevarnos a esta parte de la evaluación. Si bien sirve como resumen a lo que ya hemos visto hasta el momento, estas etapas que comprenden el presupuesto participativo, el día de hoy nos vamos a enfocar ya en esta parte de la evaluación, ¿no? Como nos señala este video, pues bueno, de entrada, cuando hablamos de presupuesto participativo, pues debemos identificar cuáles son los procesos básicos. Y bueno, se hablan aquí de 5 etapas. Nosotros habíamos visto también, pues, 2 ejemplos, ¿no? De identificación de los pasos básicos del presupuesto participativo. Pero bueno, nosotros nos vamos a centrar en esta ocasión a esta parte de los resultados de la matriz de indicadores y de la generación de evidencia.
Una parte muy importante que habíamos comentado el día de ayer al hablar de resultado, bueno, de presupuesto participativo, era justamente el análisis de los resultados. Y esto es la continuidad de los proyectos. Había planteado la idea de que es necesario darle una continuidad a los proyectos para realmente comprender cuál fue el impacto, si fue beneficioso, si hubo alguna transformación, si puede vincularse ese proyecto con otros proyectos, si realmente hubo algún beneficio, ¿no? Para algunos grupos desaventajados o vulnerables, y bueno, de ahí resulta importante comprender qué fue lo que sucedió con la implementación, con la inversión que se realizó. Bueno, en términos de resultados, para analizarlo debemos abordarlos tanto en el corto plazo como en el largo plazo. Ahora, para entender qué sucede en el corto plazo, pues sí, primero es la transparencia del uso de los recursos, la apertura, comprender lo que veíamos la semana pasada. Bueno, vamos a iniciar un ejercicio de presupuesto participativo y quiénes van a poder participar y sobre todo, bueno, quiénes de los que participaron se vieron beneficiados y si en el corto plazo tal vez debemos abrir la participación a otros grupos. Recordemos que también en cuestiones de presupuesto participativo hablamos de ejercicios en comunidades indígenas, donde también se ha puesto en marcha este tipo de presupuestos. Y en muchas ocasiones suele suceder que estos ejercicios son restringidos, incluso solo pueden participar hombres. De ahí que también, bueno, pues en algún punto deba existir el análisis de abrir los procesos y en consecuencia, pues bueno, los resultados a otros grupos. En cuestiones de materia indígena, lo que estaba señalando, en ocasiones, pues bueno, hay comunidades que pues empiezan a verse rodeadas de grupos que no son indígenas o no son originarios y en vía de consecuencia, pues hay una disputa, ¿verdad? Entre quienes pueden participar. De ahí que, pues bueno, si la finalidad es el cambio del entorno urbano, de la inversión para servicios, como puede ser la salud, la educación, para poner en marcha algún programa, pues ahí viene el análisis de esa apertura que debe de tener y bueno, los resultados también, a quién buscamos impactar y a quién deberíamos de buscar en el futuro que también, pues bueno, beneficie. Respecto de la responsabilidad, esto es ver pues bueno, el análisis de quiénes participaron, quiénes fueron los actores y si realmente cumplieron con esta responsabilidad, con lo que les correspondía. Porque mencionábamos, ¿no? El presupuesto participativo requiere, pues, de voluntad política y la voluntad política reflejada en el plano legislativo, en el plano ejecutivo y en el seguimiento a las políticas públicas. Entonces ahí es ver si realmente existió el apoyo del gobernante que puso en marcha el presupuesto participativo o no existió. Como vemos en el video, pues hay quien le parece muy llamativo implementar este mecanismo de presupuestación y posteriormente abandonarlo. O lo mismo en el plano legislativo, pudiera ser que en algún punto se da una ley a favor de la implementación de este presupuesto, este tipo de presupuesto, y en el futuro, pues bueno, no se otorgan los lineamientos o no se otorgan, ¿no? Desde el proyecto de presupuesto el dinero suficiente, los recursos necesarios. Entonces, por eso es importante observar esta responsabilidad. Si es continuada, lo mismo sucede con las instituciones que lo ponen en marcha. En el caso mencionaba yo de mi experiencia, ¿no? Del Instituto Electoral del Distrito Federal, pues bueno, bueno, ya que se hizo, ya que se implementó, ya que se llevó a cabo la jornada electiva, sí, ¿y quién le va a dar seguimiento a los proyectos?
¿Quién va a ver que se implementen? ¿Quién va a revisar el avance, ¿no? El porcentaje de avance de cada uno de los proyectos? Y posteriormente, bueno, el impacto que tuvieron. Entonces, es importante esta responsabilidad en el corto plazo para que en futuros ejercicios, pues bueno, se comprenda con quién se cuenta, con quién no se cuenta, con quién se contó y qué otros elementos hicieron falta. Y bueno, ahí también se plantea la idea de justicia. Lo que mencionaba Martín en la sesión pasada, realmente este ejercicio hizo algún tipo de justicia y en lo particular de justicia social. Veíamos que en Porto Alegre la finalidad de estos ejercicios de presupuesto participativo estaban encaminados también a el desarrollo social, que la gente decidiera sobre sus problemáticas y que pues bueno, esta jerarquizara cuáles eran las soluciones que prefería en el corto plazo. Entonces ahí también analizar esta idea de justicia al momento de implementar estos proyectos. En el largo plazo, pues bueno, ya deberíamos observar si existió una mejora en la calidad de los servicios públicos, en el caso de que pues, se haya decidido algún proyecto encaminado a la mejora de alguno de estos, ¿no? También si existió algún aumento en el empoderamiento de la ciudadanía, y esto resulta relevante. Si realmente la ciudadanía está tomando el instrumento como suyo. En el caso de el entonces Distrito Federal existieron, mejor dicho, unos primeros experimentos en algunas delegaciones en aquel entonces que, pues bueno, tuvieron muchas problemáticas y una de ellas es que, al final de cuentas, la ciudadanía no comprendió de qué iba esto del presupuesto participativo. No fue la única causa, pero sí fue una de las que pues provocaron que no se siguiera implementando el presupuesto participativo. Es importante que la ciudadanía realmente pueda empoderarse, hacer suyos estos mecanismos que, como vimos, no solo sirven para votar, no solo sirven para proponer, sino para seguir las políticas públicas, realmente comprender o bueno, asimilar si hubo alguna transformación y posteriormente participar en la corrección de lo que pueda llegar a suceder con estos mecanismos. Bueno, institucionalización de la participación ciudadana. Nosotros habíamos mencionado que parte de lo que sucede en los presupuestos participativos es que en muchas ocasiones no cuentan con una institucionalización suficiente. En ocasiones parten de simples ideas que se plasman en alguna ley, en algún tipo de nivel y que, pues bueno, posteriormente se dota a algunas instituciones de las facultades para pues poder desarrollar la ingeniería necesaria, y esto es en el ámbito normativo, pero también en lo práctico, pues para que pueda implementarse la participación ciudadana. A lo que se puede considerar es que en muchos casos, pues se va institucionalizando, se va plasmando en las leyes con claridad cómo funciona este presupuesto participativo, qué tipo de participación es, quiénes van a estar implicados, las instituciones que también van a ayudar, llevarán a cabo el presupuesto o ayudarán o serán en algún sentido, pues encargadas de acompañar este ejercicio. Entonces también se debe de analizar qué tanto se va desarrollando esta institucionalización de este tipo de participación. Finalmente, en el largo plazo, pues la disminución de las brechas de desigualdad. Si bien en el corto plazo se asimila si el ejercicio hizo algún tipo de justicia, pues es necesario observar en el largo plazo contundentemente, y ahí sí ya con indicadores, si pues existió algún tipo de disminución
en la desigualdad, si hubo alguna transformación en la calidad de vida. Y pues bueno, esto si realmente llevó a un beneficio. Para ello, pues bueno, se nos hace saber que es necesario pues tener una matriz de indicadores de resultados. Como cualquier política pública, ¿cómo se va a medir? Pues por los resultados. Los resultados, y finalmente estos resultados están pues sujetos a una medición que en el caso serán indicadores de resultados. Claro, hay que tener experiencia para poder desarrollar indicadores adecuados que nos puedan realmente advertir la calidad del ejercicio o si realmente hay algún tipo de satisfacción o transformación del entorno o tutela efectiva o materialización, mejor dicho, de los servicios que pudieran haberse implementado, ¿no? O las obras que pudieran haberse implementado. De ahí que, pues bueno, esta es una parte relevante porque, pues bueno, no es cosa sencilla, también hay que entrarle a las políticas públicas que tienen su sentido, ¿no? Porque también nos podemos engañar, ¿verdad? Colocar indicadores muy sencillos, ¿no? Es como, a lo mejor yo quiero medir mi desempeño y entonces como indicadores voy a poner que checo, ¿no? Pues con mínimo retraso, media hora, ¿no? Que, pues bueno, estoy en mi lugar al menos 4 horas, ¿no? Que como entregable, pues voy a presentar, pues simplemente una exposición muy sencilla, ¿no? Y entonces me voy ahí con los indicadores más sencillos, ¿no? Pues eso no debe de ser, debemos de pues, poner indicadores que realmente logren medir los objetivos que se están buscando. Y bueno, posteriormente también es necesario, y esto es producto de las redes que existen de participación ciudadana, el generar evidencia. Y esta evidencia, como en el caso de Porto Alegre, como en el caso de otros ejercicios de presupuesto participativo, es compartir esta experiencia. Porque lo que sucedió allá, pues posiblemente nos pueda servir para mejorar nuestro ejercicio en otras latitudes. Y sobre todo, pues bueno, como vemos, en los diferentes manuales sobre presupuesto participativo, pues que hay puntos en común, hay modelos que podemos seguir, que podemos adoptar, asimilar, eh, ajustar a las situaciones y pues bueno, también podemos ver cuáles fueron los beneficios de la implementación de esos presupuestos participativos para el futuro. Esto es también una suerte de memoria histórica de lo que ha ido sucediendo. En el caso del Distrito Federal, vemos que la evidencia de los primeros ejercicios de presupuestos participativos son casi nulos o técnicamente nulos, se cuentan como anecdotarios. Realmente, pues, yo les puedo decir que escuché tal vez a 1 o 2 personas que en aquel entonces estuvieron presentes y que, pues bueno, podían hablarnos de las problemáticas que acontecieron, lo cual fue muy útil. Fue demasiado útil porque nos explicaron, mira, a nosotros nos dieron proyectos a elegir, pero no entendíamos cómo podíamos hacer el gasto. No comprendíamos las dimensiones de lo que implicaba un proceso, ¿no? De acercamiento vecinal. No sabíamos cómo hacer propaganda, ¿no? Para anunciar los proyectos, no sabíamos nada del marco normativo, no sabíamos nada de leyes. Y pues bueno, ese tipo de experiencias, de vivencias, ayuda muchísimo a comprender qué fue lo que sucedió, cómo ha ido evolucionando, qué se ha ido transformando y con ello, pues bueno, sí se puede apostar a la continuidad de estos ejercicios o pues bueno, primero afinarlos o definitivamente tal vez
Si las experiencias han sido sumamente negativas por la forma en la que se han implementado y no existen condiciones, pues bueno, finalmente, pues ya posiblemente se pueda decidir no continuar, que yo creo que pues es el peor de los escenarios. Ventajas y desventajas respecto de estos presupuestos participativos. Bueno, vamos a ir abordando una ventaja y una desventaja. Ventaja, fomentar una ciudadanía informada, una ciudadanía más participativa, que pueda estar más constantemente conectada con su entorno y que a su vez, pues bueno, se le otorguen los elementos para poder participar. Y con ello, pues bueno, estamos hablando de rendición de cuentas, de transparencia, de un buen uso del gasto público, ¿no? Y también, pues bueno, de pues el ejercicio, ¿no? Conjunto entre ciudadanía e instituciones, porque de otra forma, pues bueno, no podría darse pues este vínculo informativo, esta búsqueda de la mejoría en la calidad de la información. ¿Cuál es una desventaja? Definitivamente esto suele suceder mucho y es la falta de interés. Aquí se menciona la falta de movilidad, falta de servicios destinados al cuidado, incluso de los niños. Muchas veces, ¿quién participa? Han tenido reuniones seguramente en sus edificios, en el lugar de sus, no sé si vivan tal vez en algo que se les denomina como cerradas, ¿no? Privadas, eh, espacios de casas, ¿no? Que tienen esto. Y muchas veces, ¿quiénes son las que salen a las reuniones vecinales? Las mujeres. Porque, bueno, en su calidad de trabajo en casa, que debe ser sumamente valorado, eso sí, es sumamente valorado, pero pues bueno, que también implica muchísimo tiempo como cualquier otro tipo de trabajo. Y entonces, pues en ocasiones no podemos dejar esas labores, esos deberes, ¿no? Por la participación. En el caso de lo que yo conozco de presupuestos participativos, era muy frecuente que las personas se vieran incentivadas en un principio, ¿no? A participar por el hecho de considerar que, pues bueno, estaban siendo parte de algo, porque querían transformar, porque tenían este sentido positivo, ¿no? De la colectividad, de la transformación de sus espacios. Sin embargo, al cabo, pues bueno, veíamos que las personas pues se enfrentaban al hecho de, pues bueno, es que tengo que ir a trabajar y no tengo tiempo, no puedo regresarme con prontitud a la reunión vecinal o hacer un trámite determinado, ¿no? Porque tengo primero que hacer, pues, mi trabajo, ¿no? Del cual estoy percibiendo una retribución económica. Y pues, por lo tanto, aunque tenga bastante ánimo, cuando me doy cuenta de todo lo que implica la participación, y esto es perfeccionar, hacer más eficiente, ¿no? Los momentos en los que tiene que participar la ciudadanía. No podemos hacer asambleas que les lleven 5 o 6 horas, porque de lo contrario las personas no van a ir. Dicen, es que si voy es quedarme muchísimo tiempo. Entonces, hay factores que al momento de ir refinando los instrumentos van desalentando también a la participación. Por lo tanto, es importante que, pues bueno, esta participación ciudadana también comprenda las circunstancias particulares de los entornos. Si sabemos que son personas que salen muy temprano, aquí en el caso de la Ciudad de México, área metropolitana, ya no estamos hablando solo de Catepec, de Nezahualcóyotl, de Naucalpan, estamos hablando de gente que viene de muchísimo más lejos, incluso de Querétaro, de Puebla, de Cuernavaca, que todos los días tiene que hacer esos largos trayectos. Entonces, de ida o de regreso, ¿no? Y entonces la cuestión está en comprender que, pues bueno, son personas que van a salir en la oscuridad y van a regresar en la oscuridad, ¿verdad? Durante la noche y durante la madrugada.
Por eso es importante, pues, comprender qué es lo que está de fondo para realmente fomentar, pues, la participación y sobre todo hacer muy accesible la información. Sería como en el caso de las sentencias, ¿no? Que nosotros estamos haciendo. La gente difícilmente va a leer un documento de más de 60 páginas, es más, ni de 30. ¿Qué necesitamos hacer? Información precisa. ¿Qué sucede? ¿Qué debe hacer? ¿Qué efectos va a tener? Con claridad, para que la gente realmente, pues bueno, se siente informada y quiera participar, porque de lo contrario, pues bueno, el hecho de llegar y revisar, no, pues nunca, no va a pasar, no va a suceder. Entonces, hay que adaptar estos mecanismos de participación ciudadana a las circunstancias, de modo que se fomente la participación y que la información sea lo suficiente clara y no que canse, no que agote. Otro punto, redistribución de los recursos. Pues sí, ¿no? Lo que se busca es pues una distribución de recursos donde la propia ciudadanía, la unidad territorial que se elija, pues sea la que decida, ¿no? Y con ello, pues bueno, exista pues un efecto de distribución. Sin embargo, pues en muchas ocasiones existe una insatisfacción por, ya sea desde el proceso o por los resultados. Y eso pues a qué lleva a que la gente ya no quiera participar o considere que fue estafada, que le mintieron sobre todas las virtudes. Y bueno, esto producto de qué es, pues que en muchas ocasiones existe la inexperiencia de la implementación de los proyectos. No se comprende cuánto tiempo se va a tardar en realizar ese proyecto que se eligió, las implicaciones técnicas que puede llevar. Mencionaba yo la clase pasada, resulta que queremos hacer una cancha deportiva, una farmacia, un espacio cultural en un terreno que todos damos como olvidado, ¿no? Un terreno que está baldío. Y pues bueno, decidimos todos pues, que el terreno baldío, ¿no? Se haga un espacio comunitario con cualquier fin, ¿no? Y resulta que pues bueno, gana el proyecto del kiosco, gana el proyecto de la farmacia, gana el proyecto del centro cultural, gana el proyecto del foro. Sin embargo, cuando se va a empezar a implementar, ¿qué sucede? Que el lugar tiene dueño. Resulta que ese lugar baldío sí tiene un dueño. Y eso que provoca que, pues bueno, sea imposible llevar a cabo ese proyecto. ¿Y qué va a suceder con la ciudadanía? Pues bueno, que se va a desalentar, ¿no? Yo voté, ¿por qué no lo hacen? Yo lo veo baldío. Pues bueno, pues lo que van a observar es que su proyecto no se llevó a cabo y eso pues los va a desalentar. Entonces, hay que entender muy claro que, pues bueno, cuando se van a usar estos recursos, se debe de tener muy claro un informe técnico de cada uno de los proyectos antes de ser votados. Porque de esta forma, pues bueno, comprendemos si puede o no puede materializarse ese proyecto que puede en algún momento resultar ganador. Y esto me recuerda mucho, porque la realidad es más sorprendente que la ficción, ¿no? Y esto me recuerda ahí un caso, ¿no? De la Pepsi, ¿no? Donde decía algo así como, le podemos, ¿no? Dar por 4 millones de puntos un avión, ¿no? Y resulta que una persona quiso un cálculo para obtener la cantidad de puntos para obtener el avión y resulta que en su momento a la persona le dijeron, no, no, pues es una broma, ¿no? Obviamente no te vamos a dar un avión. Y la persona, pues bueno, demandó a la compañía y esto sucede de la misma forma, ¿no? Yo te estoy prometiendo que te voy a dar un recurso para que tú hagas lo que tú quieras y a la mera hora me dicen, no, ¿sabes qué? Que siempre no. Pues por lo tanto, bueno, debemos de tener cuidado en el uso de estos recursos. Otra ventaja, mejora la eficiencia fiscal en el ejercicio de los recursos, sobre todo, pues bueno, por esta cuestión de la participación, de la transparencia, de la rendición de cuentas, del uso de los recursos en acompañamiento de la ciudadanía. Sin embargo, pues bueno,
debido a que el presupuesto aquí señal participativo llega a las personas que ya están involucradas en la política, el formato corre el riesgo de dar a estas voces la apariencia de una mayor legitimidad. Y esto es, pues bueno, en muchas ocasiones suele utilizarse este tipo de presupuestos con finalidades políticas. En muchas ocasiones los partidos políticos se montan en estos mecanismos para hacer su propia propaganda, para hacer su proselitismo. Y eso, pues bueno, es un efecto dañino que han tenido algunos presupuestos participativos. El hecho de decirte, yo te lo otorgué, eso tiene un color, yo te lo di. Y pareciera ser que esa parte del presupuesto no es un derecho conquistado por parte de la ciudadanía o no es una forma de involucrar a la ciudadanía en el ejercicio del gasto público. No, es una suerte de una prebenda política, del obsequio de un político. Y esto pues no es de esta forma. Es importante que el presupuesto participativo se despolitice. Y ahorita ustedes me pueden decir, oye Alex, pero el día de ayer me dijiste que los presupuestos participativos pues sí tienen que ver con la llegada de cierto tipo de fuerzas políticas que en su momento se identificaban como de izquierda y que pues bueno utilizaron estos mecanismos, sí, pero es distinto en el entendido del contexto que se dio en algún punto que llevó a estos municipios de escasos recursos a decidir comunalmente cómo gastar o eficientar el uso de esos recursos, a que hoy día, existiendo una mejor ingeniería institucional, normativa, pues se utilice con estas finalidades y sobre todo en aquellos lugares donde se han establecido limitaciones al actuar de los servidores públicos cuando sobre todo se vinculan en cuestiones de materia electoral. Entonces hay que tener cuidado de que no exista este efecto pernicioso en los presupuestos participativos. Promover la transparencia, pues lo hemos reiterado en diversas ocasiones. Aunque, pues bueno, algo que estaría en contra, pues es que en ocasiones, pues el procesamiento de la información, el mantener actualizada la información también requiere recursos. También requiere que tengamos a alguien que va a estar procesando, ¿verdad? Que le va a estar dando seguimiento a los programas, a los proyectos, a los planes y que pues su función va a ser esa. Y también que bueno, nos va a otorgar datos para que, o generar datos para una evaluación, ¿no? Entonces no es tan sencillo, ¿no? El darle seguimiento, se necesita contemplar desde el inicio de pensar una implementación de este tipo de presupuestos, el hecho de que va a existir un punto o alguien se tiene que dedicar a la transparencia, a la generación de datos de lo que está ocurriendo. Y no es cosa sencilla, ¿eh? Si tienes para echar a andar el presupuesto participativo a una persona que hace todo, pues definitivamente no va a poder, ¿verdad? Se le va a complicar. O tienes dos personas dedicadas a la transparencia, pero son ellas dos personas las que tienen que ir a verificar cómo va el kiosco, ¿no? Pues va a estar complicado. O no haces alianzas, ¿no? Entre diferentes actores, ¿no? Para que, pues bueno, se vinculen para poderle dar seguimientos, pues bueno, ahí va a estar complicado que si uno tiene la información y no se la otorga al otro, o es decir, no exista coordinación, pues difícilmente va a haber transparencia en el ejercicio de los. Y a lo mejor puede ser que nadie tome un peso, pero pues si no se está presentando la información a la ciudadanía, pues va a ser difícil, ¿no? Vamos a echarle un rapidito un ojo ahorita al sitio del Instituto Electoral de la Ciudad de México para que veamos el cumplimiento de estos aspectos. Finalmente, bueno, aumentar el cumplimiento tributario, ¿no? Esto es que les mencionaba yo en algunas ocasiones, pues el presupuesto participativo se vincula con el pago de los impuestos. Entonces, si tú pagas, pues tú decides, ¿no? Puedes participar. Sin embargo, pues bueno, esto también se presta a malas prácticas, ¿no? Porque en algún punto es, bueno,
yo voy a otorgar este presupuesto, ¿no? Partidario, este presupuesto, y yo voy a subsidiar tanto, es decir, se presta la alegoría, ¿no? De el uso de los recursos, ¿no? Por parte de algún político. Se politiza el uso de este presupuesto, ¿no? Y pues bueno, ahí viene que la gente considere, ¿no? Que el mecanismo, que quien dio el dinero fue un candidato o fue un partido, cuando no es de esta forma. Aquí, bueno, pongo un apartado de desafíos que pueden tener, bueno, de retos que pueden tener cada uno de los actores y el ámbito en el que actúan. Son varios, no los vamos a abordar todos, pero pues bueno, nada más vamos a dar una idea general para entrar a los casos ya no nos queda tanto tiempo. La realidad es que, pues bueno, los representantes políticos deben de tener claridad cuál es su función, cuál es el papel que van a desempeñar. De entrada, si piensan poner en marcha este tipo de presupuestos, deben de comprender antes de ponerlos en marcha qué implicaciones tienen, cuál va a ser su participación. Mencionaba yo que, pues bien, muchas ocasiones se implementa con muchísimo ánimo, ¿no? Por parte de alguien que dice, pues puede ser una propuesta, ¿no? Respecto a esto, ¿no? Mi gobierno va a impulsar esta propuesta. Sí, pero realmente ya analizaste si vas a contar con el recurso, con la infraestructura, con el marco normativo para poder desarrollar el ejercicio. ¿Realmente vas a involucrarte en todo el proceso durante todo el tiempo que se mantenga? Y sobre todo, creo que la idea de fondo es que los presupuestos participativos funcionan cuando tienen continuidad. Entonces, esto es importante. Ahora, suele suceder que en la administración pública hay más escasez de recursos de lo que imaginamos. En el caso de Porto Alegre se menciona que cuando llegaron al municipio, el municipio era un municipio muy pobre y que los pocos recursos que tenía era para mantener la nómina de servidores públicos, de la burocracia en sí. Entonces, pues era un esquema muy limitado. Por lo tanto, pues bueno, se debe de comprender de qué forma no afectar y no es por proteger a la burocracia que está satanizada, ¿no? Que siempre ha estado realmente satanizada. No, es comprender qué es lo que se necesita también de capital humano y cómo se va a gastar, pues bueno, el presupuesto, cuál es la forma en la que realmente podamos sanear el presupuesto y llevarlo de la escasez a pues al menos a una optimización del uso de los recursos, ¿no? Ahora, pues sí, también la idea que se está vinculando respecto de la forma en la que se ejerce el poder es en ningún sentido democrático, pues poco va a tener, ¿verdad? Porque lo que vamos a buscar es utilizar estos mecanismos en un sentido autoritario, ¿no? Yo te estoy otorgando, yo te estoy dando, y no existe deliberación, no existe consenso, no existe opinión. Entonces, la situación respecto a los representantes políticos tiene que ver con que también estos comprendan que estos ejercicios son de índole fundamentalmente democrática. Ahora, respecto de la administración pública, pues bueno, esto es un gran debate, ¿no? De entrada, pues el aspecto burocrático. Algo que acompaña, ¿no? Siempre cito esto cuando hablo de burocracia, ¿no? La película de la muerte de un burócrata, ¿no? Una persona que se ve encerrada, ¿no? En un edificio del gobierno y que pasa de un piso a otro buscando conseguir un trámite, lograr cumplir ese trámite al que llegó a las oficinas de gobierno. Pero esto, pues bueno, no se limita al hecho de que, pues bueno, hagamos un trámite administrativo, sino también, pues, al seguimiento de toda la política pública, ¿verdad? Y que si esa burocracia
es lenta, es pesada, pues va a hacer que sirva como un bache, como un muro que va a impedir que funcione realmente el presupuesto participativo. Por lo tanto, pues también se debe hacer un análisis de esta burocracia que va a participar o que va a poner en marcha el presupuesto participativo. Ahí se señala también la descoordinación y falta de transversalidad. Mencionábamos, pues si se considera que son varias las autoridades que van a participar y estas no están bien coordinadas o no tienen claro qué es lo que van a hacer, pues lo que vamos a hacer pues es una suerte de los tres chiflados, ¿verdad? Cada quien por su lado, o algo así como los hermanos Marx, ¿no? Uno le va a preguntar una cosa y el otro va a responder algo que no tiene nada que ver. Esto debe de, pues bueno, asimilar el hecho de que exista una coordinación. Ahora ya tenemos pues muchísimo más medios de comunicación para poder coordinarnos, podemos establecer redes informáticas que nos permitan, ¿no? Estarnos comunicando, enviando información y manteniéndonos al día de lo que está sucediendo, ¿no? Entonces es muchísimo más sencillo de, pues bueno, hace unos 30 años que no se contaban con estos avances tecnológicos, pero aún así sí debe de existir esta coordinación y el hecho de que también, pues bueno, las áreas que vayan a actuar tengan claridad de qué es lo que van a hacer. En lo que yo conozco de presupuestos participativos, pues sí puedo decir que, bueno, bravo, llegó la ley, sí, va a participar tal instituto, va a participar el tribunal, ¿no? Va a participar el gobierno del Distrito Federal, ajá, sí, bueno, y el instituto se pone en marcha, ¿no? Voy a empezar a diseñar, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los elementos que necesito para poner un presupuesto participativo? Pero entonces, ¿sabes qué? Me tengo que coordinar con el gobierno del Distrito Federal para, pues bueno, yo me imagino, ¿no? Pues saber de qué forma se nos van a otorgar los recursos, en qué tiempos, a partir de presentarle un calendario, ¿verdad? En el cual, pues bueno, ya tengamos claridad de cuáles son los proyectos ganadores, pues bueno, cuándo nos van a radicar el presupuesto o cómo se va a dar el gasto del presupuesto. Y resulta que, pues bueno, llega el instituto y toca sí, dígame, soy gobierno del Distrito Federal, ¿no? Y estoy poniendo el ejemplo. Y entonces, ¿qué sucede? Pues mire, es que vengo aquí, pues ya tengo todo el diseño, el presupuesto participativo, aquí la ley dice que pues se va a ejercer tanto del dinero, ¿no? Un 2%, y pues bueno, también después va a haber un momento donde pues ya venga el momento de el ganador, se le tiene que asignar el presupuesto y pues bueno, estamos viendo cómo se pueden materializar las obras públicas que se pueden llegar a hacer en algún momento dado. Y entonces, voltea aquel que recibe, ¿de qué me estás hablando? No, pues es que mire, la ley de participación ciudadana dice que me tengo que coordinar con usted. Ah, 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 no, sí, 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 sí. Está bien, ¿no? Oiga, pero de todo lo que le he planteado, déjemelo, lo reviso. Y eso sucede, ¿eh? No crea. Entonces, es necesario, pues bueno, que la administración pública, y creo que hemos ido avanzando en ese sentido, ¿no? Pues sí, también sea muy clara de qué forma va a participar, de qué forma se van a hacer las cosas. Antes, repito, de ponerlo en marcha, sí debe de quedar claro cuáles van a ser los canales de comunicación, qué funciones se van a tener, cómo se va a coordinar el gasto y qué le toca a quién, ¿no? Esto es al menos algo de lo que considero. La ciudadanía, pues bueno, la ciudadanía, bueno, suceden muchísimas cosas con la ciudadanía. La ciudadanía está interesada en participar, sí está interesada en participar, pero ¿qué sucede? También definitivamente por el contexto en muchas ocasiones, la ciudadanía participa a cambio de algo. Está buscando algún tipo de beneficio.
En muchas ocasiones el beneficio que se busca es económico. ¿Cuánto me va a dar? Si presento un proyecto, ¿cuánto voy a ganar? ¿Me van a dar algo si gana mi proyecto? Y pues se debe de entender, ¿verdad? Ahí el hecho de que estos ejercicios pues no tienen esa motivación económica, ¿no? Entonces, pues hay que informar a la ciudadanía cuáles son las ventajas, qué es lo que va a obtener. A lo mejor no se refleja en algo en en su bolsillo o en su billetera, pero sí va a tener una transformación, sí va a obtener un beneficio. Ahora, ¿qué también puede llegar a suceder? Que la ciudadanía, pues bueno, no se pone de acuerdo entre ella, tiene disputas, pelea, busca imponer sus ideas, la forma en la que hace las cosas, los proyectos. Hay casos, ¿no? Donde la gente sale a golpes, no puede deliberar. Entonces también debe de estar acompañados estos presupuestos participativos de mucha educación cívica, de mostrarle al ciudadano cómo funcionan las cosas, de qué forma se van a llevar a cabo los procesos de deliberación, porque a veces deliberación lo entendemos no en torno a las ideas, sino a las personas. No estoy en contra de tu idea como tal, estoy en contra de ti. Y en serio, pasa muchas veces. Pues bueno, vamos a la deliberación, pues sí, resulta que usted yo no lo aguanto, o yo no la aguanto, ¿verdad? Y pues nos lleva a estos conflictos. Por lo tanto, pues bueno, reitero, es importante que se acompañen, ¿no? Para que estos ejercicios se acompañen de mucha educación cívica, que la gente sepa, ¿no? Cómo funciona, qué efectos va a tener, de qué forma se delibera, ¿no? Que no toda deliberación es competencia. Algo que yo analicé durante mi estancia ahí era cuáles eran los problemas que habían enfrentado en un inicio estos procesos. Y tenía que ver con que, bueno, pues no estábamos acostumbrados a plantear ideas, a asumir un no estoy de acuerdo como algo personal. ¿Qué fue necesario? Pues bueno, entablar, pues, este, pues algunos cursos para que la gente, pues bueno, viera que se puede llegar a un objetivo común prescindiendo de otro tipo de diferencias. Pero eso, pues también no es producto de, pues, la experiencia, de la práctica. Bueno, así como decía que a veces la gente participa en la búsqueda, hay veces que también no busca participar, no le interesa participar. Se le llama, se le hacen llamamientos y la gente, está muy bien, gracias. Por eso es que mencionaba, es necesario comprender el contexto, las situaciones y de qué forma podemos hacer atractiva la participación o si la participación debe de darse por otros medios, ¿no? En el caso del presupuesto participativo en la Ciudad de México, pues se observó que había de entrada que hacer una distinción entre colonias y lo que en ese entonces se conoció como consejos de los pueblos, que tenían características distintas, se vinculaban con pueblos originarios. Entonces la participación era distinta. Por lo tanto, pues bueno, para que la gente efectivamente salga y apoye, pues es necesario encontrarle la forma, el modo, qué es lo que los incentiva a participar, y no solo en conciertos, sino realmente que vean, ¿no? Que el ejercicio es funcional. Al parecer, eso es lo que resulta ser más atractivo. Y bueno, existe también resistencia, desconfianza, todo lo que huele en ocasiones a gobierno
es más mal visto, ¿no? Y en ocasiones pues ya ni se distinguen los órdenes de gobierno, porque como sabemos actualmente, pues bueno, tenemos un alcalde de un color, un gobernador de otro y un presidente o representantes en el Congreso, diputados, senadores de otros tantos colores, ¿no? Entonces, a veces pues no se distingue, ¿no? Cuáles son los órdenes de gobierno y todo parecería oler mal porque viene desde el gobierno o viene desde alguien que en ese momento está gobernando y del cual no estoy de acuerdo. Entonces, pues es importante también esta parte donde la resistencia a participar o a desvincularse de formas de hacer las cosas, pues bueno, viene acompañado también de formación cívica, de educación para que la gente comprenda las dimensiones de este tipo de ejercicios. Mencionado también asociaciones. Ahora sí ya llegamos a experiencias internacionales. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta este punto? ¿Algún comentario? Nada. ¿Todo bien, Gloria? ¿Todo bien, Alicia? Bueno, experiencias internacionales. Como sabemos, en el caso más relevante, hay muchísimas experiencias internacionales sobre presupuesto participativo. Pero, pues bueno, la que ustedes deben de conocer, sin duda alguna, es la de Porto Alegre en Brasil, porque es la originaria, la experiencia que dio pie a este mecanismo de uso de los recursos públicos. Bueno, ¿qué sucedió en Porto Alegre? Como sabemos, en Brasil existió una dictadura militar, ¿no? Entre 1964 y 1985. Posteriormente, vino un proceso de liberalización donde se dotó a la ciudadanía de ciertos derechos y finalmente, pues bueno, esto se encaminó hacia una democratización de el Brasil. En medio de estos cambios, desde el cambio político que ocurría en aquel país, empezó a haber alternancia entre los gobiernos. En esta alternancia a diferentes niveles de gobierno, llegó a la ciudad de Porto Alegre a gobernar el Partido de los Trabajadores, teniendo pues diferentes triunfos a nivel municipal. Es en este nivel municipal donde, pues bueno, al tomar los gobiernos, se dieron cuenta que estos, pues bueno, no estaban muy sanos en sus finanzas. Por lo tanto, pues bueno, fue apremiante el implementar mecanismos para poder solucionar las problemáticas de poblaciones que, pues bueno, si no vivían en pobreza, sí estaban en situaciones paupérrimas, es decir, aún peor, ¿no? En el caso de Porto Alegre, pues bueno, veremos que el presidente municipal se da cuenta de una situación bastante alarmante. Todo el gasto iba a la burocracia y se tenía poco para el gasto público. Pues ya saben, el gasto público es aquel que el gobierno utiliza, pues bueno, para pavimentar calles, para luz, alumbrado, para el agua, para servicios. Cabe señalar que en el año de 1988, en este proceso, les mencionaba ya de democratización, hubo un cambio en la constitución. Entonces se expide una constitución en el año de 1988, la cual en el artículo primero señala, ¿no? La República Federal de Brasil, como nosotros, formada por la unión indisoluble de estados y municipios y del Distrito Federal, se constituye en Estado democrático de derecho y tiene como fundamentos la soberanía, la ciudadanía, la dignidad de la persona humana, los valores sociales del trabajo, la libre iniciativa, el pluralismo político, y bueno, ese parágrafo único,
todo el poder emana del pueblo que lo ejerce por medio de representantes elegidos directamente en los términos de la Constitución. Bueno, esta base constitucional de reconocimiento primero de una democracia, y como democracia no solo entendida, como veremos, en términos de democracia representativa, sino en una democracia muchísimo más participativa, porque, pues bueno, ahí se refiere que tiene como fundamentos a la ciudadanía y que, pues bueno, a su vez, pues es justamente por este derecho que se tiene en la iniciativa en una democracia que no solamente es representativa, sino que es más vinculante, que en Porto Alegre se toma como base, ¿no? Este marco constitucional para echar a andar el presupuesto participativo, es decir, no tenía regulación alguna, por eso aquí viene a hacer sentido lo que habíamos mencionado cuando hablamos de institucionalización de los presupuestos participativos. Hoy día los presupuestos participativos ya nacen bastante institucionalizados, ya existen muchas experiencias para su puesta en marcha. En 1988 no, era el primero, y la base constitucional fue la que sirvió para darle fundamento, porque no lo tenía, y con el tiempo tuvo que ir desarrollando su propia institucionalidad. Bueno, ¿qué sucedía en la ciudad de Porto Alegre? La ciudad tenía una población de 1.300.000 habitantes, una ciudad relativamente pequeña, y está en el centro de la región metropolitana de unas 3 millones de personas. ¿Cuánta gente hay en Iztapalapa, más o menos? ¿Nadie? ¿Unos 3, 4 millones de personas? ¿Menos? Pues yo creo que sí serían como unas 3, aunque alguien diga que tal vez hay menos, ¿no? Por la población flotante y demás. Entonces ahí vayámosle asimilando, ¿no? 1.3 millones de habitantes para irnos imaginando de qué tamaño, cuánta gente estaba participando en bueno, se encontraba en ese entonces en Porto Alegre. El proceso empezó en 1988 a raíz de la victoria electoral de la coalición de partidos encabezada por el Partido del Trabajo, que llevó a la alcaldía de Olívio Dutra. Este personaje es relevante para el presupuesto participativo. A partir de entonces, asume la conducción del proceso una nueva categoría de dirigentes provenientes de la izquierda partidaria, del sindicalismo y militantes de los movimientos urbanos. Estas características que tenían históricamente hicieron que confiaran bastante en la participación de las personas. Es este momento, es este entusiasmo, es gente que venía militando, tenía ideologías y bueno, estaban en contraposición de lo que había sido la dictadura. De ahí la confianza en que la gente pudiera participar. Son contextos muy interesantes, ¿no? Sabemos que, bueno, el muro de Berlín, pues bueno, caería y que, pues bueno, después vendría lo que Fukuyama llamaría el fin de la historia y demás, pero aquí todavía estamos hablando de eso coleteado que fue la ideología, la militancia, la participación en los sindicatos, estos partidos de los trabajadores. Entonces, cuando esta persona llega, Olívio Dutra, pues trae una inercia muy distinta a lo que se había dado con anterioridad durante gobiernos anteriores emanados de la dictadura. De ahí que Olívio Dutra experimente, ¿no? Con este llamado presupuesto participativo, ¿no? Y pues bueno, este presupuesto participativo, les decía yo que pues cuando él llega, pues no tenía todavía, tenía la intención de que se participara muchísimo más activamente en el ejercicio del gasto, pero sobre todo cuando se da cuenta de la situación que tiene el municipio. No hay dinero, no hay recursos. ¿Cómo vamos a utilizar los pocos que tenemos? Y bueno, pues él justamente se encarga con sus allegados de diseñar este mecanismo para que la gente, pues bueno, pueda, pues bueno, plasmar cuáles son
pues las necesidades más urgentes y sobre todo que en algún momento se pueda priorizar cuáles son las que se tienen que cumplir con el poco recurso y sobre todo que estas que se implementen sirvan de motor para la transformación del municipio. Vamos a priorizar para que estas sirvan como factor de cambio. ¿Para quiénes? Pues para todo el municipio, porque era un municipio pues con desarraigo. Es ahí pues la virtud que tiene este hombre. Vamos a ver tantito aquí y fíjense cómo esto va incentivando allí. Vamos a ver solo unos cuantos minutitos por cuestión de tiempo. Así ya vieron cómo estaba la ciudad, ¿no? Es una recreación, ¿no? Casitas de cartón, ¿no? Calles no pavimentadas. Cuando nosotros compramos esta casa, pensamos que estábamos adquiriendo una casa propia y que allí podríamos criar a nuestros hijos y que nuestra vida sería igual a la de todo el mundo. Solo que después una descubrió que nuestro sueño era una pesadilla porque aquel lugar era un área irregular y tendríamos que luchar mucho para adquirir la propiedad, la posesión, el título que nos daría la tranquilidad que tanto esperábamos. Aquí en la población las personas parecía que estaban apáticas, que no tenían más sueños en la vida, que la vida se había acabado. Yo misma pensaba que la única cosa que había para mí era criar a mis hijos, verlos grandes, y que no había más futuro para mí, y que yo no podía estudiar porque no tenía condiciones financieras para pagar un colegio, y ese título de propiedad, de posesión, que no sabía, y así lo iba llevando. Solo que los años fueron pasando y no se resolvía ni el problema del agua, ni el problema de la luz. Y ahí entonces empezamos a reclamar, a preguntarnos por qué esto no se resolvía. Nos respondían que la cosa era difícil, que no había dinero, que había que esperar. É nossa estrela, é nossa cidade, chega a hora de ser feliz, sabe, En 1988 gana las elecciones el Frente Popular, encabezado por el Partido de los Trabajadores de Brasil, un partido de izquierda con deseos de cambiar la vida de la gente, especialmente de los más necesitados. Con el abrigo del nuevo gobierno se levantan miles de demandas llenas de esperanza. Pero la situación era caótica para Olívio Dutra, primer alcalde del Partido de los Trabajadores, que asume el gobierno de la capital del estado de Río Grande do Sul. El estado financiero de la alcaldía era lamentable. El 98% del presupuesto estaba destinado a salarios del personal municipal. Casi no quedaba dinero para obras. Era evidente que el gobierno popular no iba a poder responder de inmediato a las demandas ciudadanas. ¿Qué hacer entonces? El gobierno estimó que lo mejor era discutir con la propia gente cómo invertir esos escasos recursos. Así se hizo. Y desde entonces, así se hace cada año. Nació así el llamado presupuesto participativo. Y aquello fue como una bomba que cayó sobre mi cabeza. Y dije, si no hay manera posible de tener un espacio donde se puede ir allá y hablar lo que se está pensando, lo que se está sintiendo. Con el presupuesto participativo estoy feliz y tranquila porque antes, como yo te dije, era mucho
como limosna, ¿entiendes? Tú ibas a pedir limosna o ibas detrás de una conquista. Ay, yo me siento una ciudadana y digo más, tengo 72 años y me siento joven así dentro de este movimiento. Renací. Sí, ¿por qué? Yo siento así, que es una cosa maravillosa en mí. Bueno, esas impresiones las rescato porque plantean algunas expresiones sociales, ¿no? De lo que está ocurriendo y de lo que puede suceder en cualquier lugar del mundo. Y esto es la cuestión de sentir que el gobierno no te está escuchando, que las autoridades no te están escuchando, que aquel por el que votaste no te está haciendo caso. Aquí de entrada el presupuesto participativo y lo que vino a transformar fue a abrir el oído por parte de las instancias gubernamentales. Les mencionaba yo que en el caso de el entonces Distrito Federal, pues sucedía algo semejante, ¿no? Pues estaba el regente de la ciudad, existían cierto tipo de instituciones encaminadas a, pues bueno, escuchar cierto tipo de demandas ciudadanas, pero en términos generales lo que era el departamento, en algún momento se conoció como el departamento de el Distrito Federal, pues bueno, limitaba la participación de su ciudadanía. Y esto, pues bueno, era realmente frustrante, ¿no? Porque realmente podríamos hablar de que no existía como tal el papel de la ciudadanía, no existía lo que hoy, con todo lo que podamos hacerle crítica, tenemos hoy día. No existía transparencia, no existía una atención ciudadana, o sea, realmente no existía esta profesionalización de los servicios, ¿no? El hecho de poder quejarnos, ¿no? De ser escuchados, de tener una ventanilla abierta, eso no existía en muchos casos. Aquí en el caso de Porto Alegre lo que vemos es que, pues bueno, existe una dinámica que de entrada lo que va a hacer es escuchar a la ciudadanía, escuchar cuáles son sus problemas. Y cuando a la ciudadanía en ese entonces, en este experimento que se realiza en Porto Alegre, se le señala, no solo te voy a escuchar, mira, mi realidad financiera es esta, vamos a decidir entre todos cómo lo vamos a gastar. Eso fue una revolución tremenda y va a ser una revolución tremenda. Tal vez hoy ya no lo vemos con el bombo y platino, ¿no? En los lugares donde se implementa, ¿no? Pero sí podemos ver que la gente va asimilando en aquellos lugares donde se ha dado este presupuesto participativo, que es una herramienta útil. Tal vez en algún punto terminan participando los mismos, ¿no? Porque son los que están más entusiasmados, pero la realidad es que, pues bueno, la gente va asimilando que existen estas herramientas, las comprende, las utiliza, las potencializa. Esto me parece que pues viene a hacer un cambio, también señalo en muchas ocasiones en clases, ya no solo se habla en un momento de transiciones a la democracia, ya no solo se habla de gobernabilidad, sino que ahora ya pasamos a hablar a la idea de gobernanza. Ya no es solo cómo controlo a la ciudadanía, a la población, ahora es cómo puedo dialogarla y llevar a cabo un mejor gobierno. Cambia la dinámica con estos ejercicios y con este, pues bueno, es la prueba. Ahí. Bueno, en Porto Alegre, que pues bueno, aquí tenemos una descripción general. Debo de agradecer parte de esta presentación, es del maestro Rafael Caballero, quien también pues bueno es profesor de la Escuela Judicial Electoral y que pues bueno también ha abordado este tema en algunos textos que él ha realizado, ¿no? De ahí que, pues bueno, le haya pedido que me otorgara esta bibliografía y que, pues bueno, me prestara esta parte de su material, ¿no? Le debo dar el crédito oportuno. Bueno, dado el crédito, pues bueno, aquí hay una descripción
general de este presupuesto participativo. El sistema de presupuesto participativo en Porto Alegre desarrolla pues un interés, ¿no?, por la participación, por la propia estructura y porque, pues bueno, comprende, ¿no?, con claridad cuál es el vínculo que debe de tener la parte social, la ciudadanía, la estructura de gobierno y a su vez la legislatura, ¿no? Otro de los aspectos importantes, dice, el presupuesto lleva consigo una gran legitimidad social, lo vimos en las expresiones del video, ¿no? Tal vez, pues bueno, sabemos que los videos, pues pueden ser editables, pueden buscar algo, sin embargo, sí podemos rescatar que la ciudadanía hizo suyo el presupuesto participativo por, pues bueno, esta dinámica que vino a transformarse en el entendido de las transformaciones sociales que fueron producto del presupuesto participativo. De ahí que obtuviera su legitimidad para mantenerse en otros gobiernos, ¿no? Con otros gobernantes, ¿no? En los hechos ha modificado la distribución del poder político y de la cultura política. La gente aprendió a participar, a hacer suyo el mecanismo. Por otra parte, dice, puesto que el sistema es de cogestión entre la estructura participativa y la de la municipalidad, se requiere de un fundamento colegiado y de mecanismos de coordinación. Esto lo fueron aprendiendo, el hecho de cómo nos vamos a entender quién va a hacer qué, quién participa en qué etapas y quién le va a dar seguimiento hasta la obtención de los resultados y la evaluación. El sistema presupuesto participativo no está formalizado, en ese caso no estaba formalizado en la ley y pues como vemos se realizó por principios constitucionales que ya hemos apuntado. También pues bueno, parte del logro de este presupuesto participativo se dio por esta constitución de 1988. Lo que nos deja el ejercicio de Porto Alegre son muchísimas experiencias que y evidencia, sobre todo eso, muchísima evidencia de lo que sucedió en este lugar, sobre todo porque hasta la fecha se sigue estudiando. Seguimos viendo pues muchos artículos, muchos estudios de lo que ocurrió en Porto Alegre, de lo que está ocurriendo en otros lugares y cómo pueden perfeccionarse estos mecanismos. Aquí tenemos de rápido cómo funcionó el proceso de presupuesto participativo. Nosotros habíamos visto que hay al menos unas 5 etapas, ¿no?, sobre la implementación de presupuesto participativo. Aquí veremos que, pues bueno, pues sí, en términos generales se dan estas etapas. Primero, pues bueno, comienza con un proyecto de ley elaborado por el Ejecutivo y este es enviado al Legislativo, el marco normativo que le va a dar base al ejercicio. Una vez aprobado este último, queda para ser ejecutado al año siguiente, es decir, que se dé, ahora sí, el aterrizaje de la ley y de las implicaciones. En el primer año se evalúa el ejercicio del anterior y se delibera sobre la liberación del presupuesto para el siguiente año. Esto es la continuidad de los proyectos. Una vez que, pues bueno, se exige pues este momento en las cuales pues se va a deliberar, que va a haber instancias para la captación del voto y finalmente la discusión, esto es la priorización y elección de los presupuestos. Pues bueno, también vamos a tener esta etapa donde, pues bueno, ya la implementación debe de darle un seguimiento, una continuidad para poder evaluar y de esta forma considerar para el presupuesto del año siguiente si se continúa o no se continúa con algunos proyectos que merecen su continuidad o que se plantearon como ejercicios que no iban a ser solo de un presupuesto, bueno, obras o inversiones que no iban a ser exclusivas de un ejercicio presupuestal determinado. Esto se los había planteado, en ocasiones se puede considerar que, bueno, queremos hacer un hospital, no nos alcanza para un hospital,
¿qué vamos a hacer? Pues bueno, primero ponemos una farmacia que después, bueno, va a cambiar, ¿no? A un pequeño, una pequeña clínica, ¿no? Y de clínica a un hospitalito, y de un hospitalito, ahora sí, realmente tal vez podamos ya tener todo un centro de atención médica, ¿no? Esto es lo que puede llegar a suceder, por lo tanto es importante esta fase en la cual, pues bueno, se va a estudiar y se va a determinar la continuación y sí, pues bueno, debe de capitalizarse el recurso presupuestal que permita la continuidad. Bueno, en el segundo año se ejecuta, pero al mismo tiempo se repite la evaluación del ejercicio anterior y se discute el presupuesto del tercer año. Ya viene la continuidad. Esto, pues bueno, fue lo que sucedió en Porto Alegre, es decir, tenemos poco, vamos a decidir cómo lo gastamos, pero también hay que ir evaluando, pues si efectivamente el gasto que estamos haciendo, pues bueno, es tiene sentido, si realmente está teniendo un impacto. Experiencias internacionales, les mencionaba, pues bueno, hay muchísimas, aquí podríamos haber abordado de pasada, ¿no? Experiencias en Centroamérica, en Sudamérica, en Europa, pero pues bueno, aquí nada más vamos a aterrizar que pues presupuesto participativo, tenemos Porto Alegre, es lo más importante, ya conocemos los elementos que se derivaron, ¿no? Para comprender cómo se implementa un presupuesto participativo y que en términos generales o en todas las experiencias, pues se ha seguido este modelo de participación, claro, pues adecuándola a los fines que se están buscando, ¿no? En este cuadro de experiencias internacionales, pues bueno, observamos que se ha aplicado en lugares como Nueva York, aunque pues bueno, se considera que pues en el caso de ese ejercicio, pues bueno, tuvo particularidades que pues dependiendo de cómo entendamos el presupuesto participativo, tal vez no fue tanto un ejercicio de este tipo, pero bueno, sí se destaca pues los ejercicios ahí en Vallejo, en California, ¿no? En Toronto, pues vemos en Europa, Bolonia, en París, en España también pues hay bastantes casos, ¿no? En los cuales se ha implementado el presupuesto participativo, incluso, cabe señalar ahí que incluso hay redes, ¿no? Sobre presupuestos participativos, hay una red global de presupuestos participativos, hay una red en España de presupuestos participativos, en Sudamérica también hay una red de presupuestos participativos, en Asia hay otra red, entonces hay muchas redes de presupuestos participativos que podemos consultar. Y bueno, aquí veíamos otros lugares, Europa Central y Oriental, en Asia, pues sí, aunque no lo crean, en Seúl, pues también se ha implementado el presupuesto participativo. Aquí nada más tenemos señalado en África, Mozambique, sin embargo, se conoce que también hay otros países como Kenia o Sudáfrica, en los cuales también se ha puesto en marcha este ejercicio ciudadano. En América Latina, pues bueno, ahí vemos ejercicios en Uruguay, claramente pues también en Brasil, que eran por suerte, ¿no? De oposición geográfica, pues la influencia del caso de Porto Alegre llegó a Brasil, llegó a Argentina, llegó a Uruguay, ¿no? Y posteriormente, pues bueno, también vemos algunos casos en Centroamérica y en el caso, pues también de México. Presupuestos participativos en México. Les iba a preguntar, pero ahí le piqué de más. ¿Qué presupuestos participativos conocen en México? Pues bueno, esta tabla, ¿no? Pues nos presenta presupuestos participativos al año de 2006 y como vemos también nos ilustra pues cuántos años se puso en marcha el proceso participativo y si se mantiene activo o inactivo. Vemos que en muchos casos, pues bueno, se puso en marcha, pero a final de cuentas el presupuesto, pues bueno, no tuvo
el éxito esperado y en consecuencia, pues actualmente se mantienen inactivos. Hay varios casos, como vemos, de presupuestos participativos que ya no están en activo, funcionaron solo un año o un par de años. Aunque, pues bueno, también destacan algunos lugares, como en el caso de Jalisco, ¿no? Y vemos Guadalajara, ¿no? Esto de, ¿cómo se llama? De, aquí falta no está en esta tabla, ahorita lo vamos a ver, se me olvida mucho su nombre, ¿no? Porque desde 2010 se encuentra vigente. Bueno, ahí vemos el caso de Nayarit, ¿no? Que tuvo pues episodios, ¿no? Y pues la Ciudad de México, que pues bueno, también pues tuvo sus primeros ejercicios, que mencionaba Tlalpan, Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc, y hoy día pues bueno, tenemos un presupuesto participativo activo desde el año 2011, producto de la reforma a la ley de participación ciudadana, por la cual pues se empezó, se reactivó dicho mecanismo y también a su vez los comités ciudadanos y consejos de los pueblos. La verdad es que yo me siento, y sí creo que debo de escribir algo sobre este momento, sobre lo que ocurrió en la Ciudad de México. Sí, hay varios artículos, ¿no? que cuentan lo que ocurrió en esta reactivación de los presupuestos participativos, los consejos, los comités ciudadanos y consejos de los pueblos, pero creo que yo debo algo, aquí me estoy confesando, porque fue una experiencia muy bonita, créanme, nada sencilla, muy compleja, donde había muchas críticas porque no se contaban con los elementos para poder hacer confiable el instrumento, y pues bueno, se remó a contramarea para que pues se pudiera implementar, y bueno, hasta la fecha continúa este ejercicio ciudadano. Créanme que experiencias como esa, pues yo me habré incorporado tenía unos 4 años que yo había salido de la facultad cuando empecé a hacer algunas actividades electorales. Después, bueno, entré a trabajar en una cuestión así de técnico operativo tipo como Homero Simpson, ¿no? Pero el trabajo a ras de tierra fue bastante nutritivo, ¿no? Y sirve como una experiencia que creo que le debo hacer justicia, decía yo, con algunos artículos. Bueno, ejemplos de presupuestos participativos, bueno, tenemos también estos casos que son continuos, pero, pues bueno, hoy día, pues también tenemos, pues estos presupuestos participativos en el municipio de Chihuahua. Hola, acompáñame un momento a platicarte sobre una nueva manera de hacer algo por tu ciudad, el presupuesto participativo. Antes que nada, voy a explicarte de qué se trata y de dónde salió este mecanismo. El presupuesto participativo es una manera en la que la ciudadanía puede proponer obras o proyectos para la ciudad y luego decidir de manera directa, mediante una votación, cuáles de esas propuestas se llevarán a cabo. Este mecanismo es resultado del esfuerzo de organizaciones ciudadanas de todo el estado que entre 2010 y 2018 impulsaron la Ley de Participación Ciudadana del estado de Chihuahua. Esta forma de decidir sobre nuestros recursos se aprobó junto con mecanismos que ya son un poco más populares como el plebiscito y la revocación de mandato. Así que a partir de ahora, esto es algo que como ciudadanía nos tenemos que acostumbrar a utilizar porque llegó para quedarse. Para este año, las fechas para presentar propuestas van del 2 de febrero al lunes 15. Durante este periodo, cualquier persona que desee hacer una propuesta lo puede hacer y aquí te explicaré el proceso. El primer paso es que decidas si vas a presentar esta propuesta a tu nombre o al de un comité de vecinos. Según tu respuesta, el formato que debes llenar y los requisitos que tendrás que cumplir. Pero en esencia, necesitas una identificación oficial y un comprobante de domicilio por si tu identificación no cuenta con un domicilio en el sector de tu propuesta. Así que saber ¿qué es lo que quieres lograr? Seguramente conoces esa necesidad obvia que ves todos los días, que tus vecinas y vecinos han visto y que además lleva tiempo sin atender y que fácilmente vas a poder conseguir que más personas estén de acuerdo en darle solución. Las propuestas de este presupuesto están limitadas a ciertas categorías y debes identificar cuál atiende tu propuesta. Pero no te preocupes, porque seguro lo que tienes en mente es una de ellas. Las categorías son obras y servicios públicos, seguridad pública, actividades recreativas, deportivas o culturales, infraestructura rural y urbana,
y recuperación de espacios públicos y medio ambiente. Ya que tengas la necesidad y tu categoría, sigue describir a detalle el proyecto. Toma nota de lo que debes llenar. Nombre del proyecto, descripción del problema que quieres atender, que asegúrate que sea claro que efectivamente existe un problema y que es necesario hacer algo al respecto. Luego, ¿cómo vas a solucionar ese problema? La justificación, los objetivos generales y específicos y finalmente la ubicación del proyecto a realizarse. Ahora sí, ya tienes la propuesta y lo que te hace falta es plasmar estas ideas en los formatos correspondientes que puedes descargar en la descripción de este video y entrar a la parte más importante del proceso, obtener apoyo. Para que tu propuesta sea considerada, debe contar con el apoyo de 50 personas que vivan en el sector. Para recolectar estas firmas, debes utilizar los formatos oficiales, que están junto con el paquete de documentos que debes descargar. Asegúrate de que las personas que firmen vivan en el sector y que te proporcionen una copia de su identificación oficial que avale que viven en el área. Te aconsejamos que si la persona que desea firmar no tiene una copia a la mano, tomes una fotografía por ambos lados para después poderla utilizar en el proceso. Además, te aconsejamos que mantengas todos los protocolos de sana distancia y que preferentemente cada persona que te firme lo haga con su propia pluma, por aquello de evitar el intercambio de objetos entre varias personas. Una vez que entregues tu propuesta, solo queda esperar a que el Comité Técnico del Gobierno Municipal revise que sea viable realizarse y esté dentro del presupuesto de tu sector. Además, el comité va a revisar que sea una necesidad verdadera y que no estés proponiendo, por ejemplo, una calle de oro. El 24 de febrero se darán a conocer las propuestas que fueron aprobadas y quedaremos a la espera de la fecha de votación para que tú y todas las personas de tu sector acudan a votar por las propuestas presentadas. Recuerda que tienes hasta el lunes 15 de febrero para presentar tu proyecto y hacer algo por tu comunidad sin esperar a que alguien más lo haga por ti. Si tienes alguna duda, no dudes en escribirnos un mensaje para que nuestro equipo pueda asesorarte. Dejé correr el video porque me parece muy interesante el hecho de que este chavo explica con claridad cuáles son las etapas y qué elementos se deben de considerar para poder participar. Nos da con claridad, bueno, cuáles son las fechas, quiénes pueden participar, qué es lo que requieren, qué tipo de proyectos se pueden presentar y de qué manera él plantea la idea que se pueden participar individual o con un grupo de vecinos, que a su vez, pues bueno, después deben de buscar un apoyo ciudadano y que, pues bueno, este apoyo ciudadano debe de también, pues, respaldarse, ¿verdad? Con credenciales de elector. Posteriormente, pues bueno, nos plantea la idea de que, pues, estos proyectos se deben de plasmar en los formatos correspondientes, que va a haber un análisis técnico de los proyectos, es decir, no basta con que tengan el apoyo, sino que también va a haber una dictaminación y posteriormente ya no va a haber un momento de priorización, sino que los proyectos se van a poner a disposición de la ciudadanía, la cual va a votar por ellos. Entonces nos explica de manera muy clara lo que ya habíamos visto anteriormente, que son las etapas del presupuesto participativo. Yo la verdad creo que es un buen video, aunque sí pudiera tener un tipo de edición, y si lo hicieran en TikTok, quedaría súper padre, ¿no? Utilizando varias herramientas. Recuerden que actualmente, pues bueno, si estamos hablando y ustedes llegan a participar en la implementación de uno de estos ejercicios, se vale utilizar herramientas, hacerlas más dinámicas, que la gente las viralice, las comparta. No le tengan miedo al qué dirán y al, pues es que aquí las cosas son muy serias. No, creo que no. Hay que utilizar todas las herramientas. Un jefe que tuve, un consejero, decía, ¿cómo empezamos la democratización? ¿Cómo formamos? Por donde se pueda, como se pueda. Hay que utilizar todas las herramientas. Entonces, esto no debemos de pasarlo por alto, ¿no? Si sirve. También, pues bueno, ha habido presupuesto participativo en Ecatepec. En el Estado de México, más de 33,000 habitantes de Ecatepec, en su mayoría mujeres, participaron en la consulta ciudadana efectuada del 29 de noviembre al 2 de diciembre pasados, luego de que el gobierno municipal decidió aplicar el modelo de presupuesto participativo para que la propia comunidad decidiera qué obras y acciones se realizarán el próximo año. Bueno, ahí vemos Resultados de la
Monterrey, Nuevo León, ¿Sabes también. qué es el presupuesto participativo Monterrey 2022? A través del primer presupuesto participativo, juntas y juntos, vamos a poder proponer y decidir en qué proyectos va a invertir el gobierno de Monterrey para mejorar los espacios públicos. Es hora de armar una mejor ciudad. El presupuesto participativo es un instrumento de participación donde toda la ciudadanía podremos decidir en qué se invertirá el Fíjense, 5% de la recaudación del impuesto predial en proyectos para mejorar la ciudad, lo equivalente a más de 50 millones de pesos. Estos más de 50 millones de pesos van a ser distribuidos en 30 sectores urbanos que conforman la ciudad de Monterrey, donde cada sector va a tener un proyecto para mejorar su entorno. Si vives en la ciudad de Monterrey y tienes más de 18 años, puedes participar. Para participar, lo que tienes que hacer es inscribir tu proyecto en la página decidimos.monterrey.gov.mx y debe estar enfocado en los siguientes rubros: movilidad sostenible, desarrollo urbano sostenible, cultura y deporte, salud, servicios básicos. Con este ejercicio lograremos promover mejoras en nuestra comunidad y armar una mejor ciudad. A partir del 4 Ay, también como se hace énfasis en que se y hasta el puede 13 de julio, gastar. ¿sabes qué es el presupuesto participativo? Se me olvida, Tlajomulco, también ya tiene mucho tiempo, y es lo que les digo que es muy particular cómo se gasta, cómo se Haz vota. lo tuyo. Lo tuyo. Ándale, haz lo tuyo. En el presupuesto participativo, tú y yo elegimos lo mejor para Tlajomulco. Desde hace 12 años, tú eliges en qué obras se invierte el dinero de tus impuestos. Por eso paga tu predial con 15% de descuento durante enero y febrero. Y decide las obras que quieres para ti y para los tuyos. Haz lo tuyo. Tlajomulco es tuyo. Ven cómo se organiza, ¿no? Entonces, el gobierno ahí de Tlajomulco, pues bueno, te dice, ven, paga con descuento, y aparte, pues vas a poder participar en la elección de los proyectos que, pues bueno, mediante la recaudación presupuestal, pues se puedan echar a andar con este porcentaje que se da. Entonces, es un ejercicio muy interesante. Además, el spot de esto de haz lo tuyo, haz lo que te corresponde, ¿no? Está padre, ¿no? De paga tus impuestos y luego también haces tuyo el presupuesto, ¿no? Está interesante la campaña, me agradó. Finalmente, pues bueno, tenemos el presupuesto. La colonia Pasteros también. ya tienen su cancha multifuncional. En Culhuacán, un espacio interactivo infantil quitó los autos de una explanada. En Jardín Azpeitia, los perros tienen su propio parque. Y en la Morelos 1, las casas recuperaron su color. Todo gracias a él. ¿Y tú qué esperas para hacer realidad tu idea y enchular tu colonia? La consulta de presupuesto participativo 2023-2024 está cada vez más cerca. Infórmate en www.ism.mx. Así que ya te la sabes, apasionate y enchula tu colonia. Instituto Electoral Ciudad de México. Este spot es curioso, ¿no? Porque nos muestra los proyectos que han resultado ganadores y que bajo esta idea de enchula tu colonia, pues se implementaron, ¿no? Y ahí vemos el caso de un parque para perros, ¿no? Mencionábamos que parte de lo que es el presupuesto participativo es también la visualización que se tiene del entorno y de cómo se asimila el contexto, donde las necesidades pues son distintas, ¿no? Mencionaba yo que hay lugares donde tal vez se pueda priorizar la atención a adultos mayores, donde pues bueno, se busque la integración de cuestiones culturales hacia grupos y comunidades indígenas, donde se busquen espacios para la juventud, obras públicas encaminadas al agua, pero bueno, ahí vemos también algunos donde, pues bueno, lo que se busca es que ante la cantidad de gente tal vez que ya no tiene hijos, sino perrijos, pues bueno, ahí también se pueda dar un espacio de socialización de las mascotas, ¿no? Digo, cada colonia pues va asemejando, tal vez lo que pienso es que pues, ese lugar ya no requiere, ¿no?, de infraestructura pública, y de ahí que pues bueno tenga este tipo de decisión que pues también es válida, ¿no? En la colonia Pasteros ya tienen su cancha multifuncional. Pero bueno, vemos ahí cómo hay quien también busca antecedentes, pues es de la reactivación de la Ciudad de México. Entramos de rápido, ¿no? A
al caso de la Ciudad de México. ¿Qué sucedió en la Ciudad de México? Pues bueno, se aprueba esta reforma a la Ley de Participación Ciudadana y con la reforma se reactivan estos mecanismos de participación, bueno, diversos mecanismos de participación ciudadana, entre de ellos el presupuesto participativo. En aquel entonces se asignaba el 2% del presupuesto. A partir de 2020, el presupuesto se va a ir incrementando 0.5% hasta llegar al 4%. En este caso, vemos que son más tipos de proyectos los que pueden aprobarse este tipo de instrumentos, en los cuales pueden dirigirse este tipo de servicios. Veíamos nosotros que en algunos casos, en el caso de Monterrey, se apela mucho a que sean autosuficientes, que sean amigables con el entorno. En el caso de la Ciudad de México no se ha establecido como tal ahí en estas bases, sin embargo, en toda la Constitución de la Ciudad de México se alude a derechos de la ciudad, a una ciudad autosustentable, entonces de fondo también se encuentra esta perspectiva. El mecanismo para la selección de los proyectos, pues bueno, existe una consulta ciudadana, hay una jornada electiva a través de la cual, pues bueno, la ciudadanía elige de los presupuestos, los proyectos que ya han sido evaluados, cuál considera que, pues bueno, debe de realizarse. Esto es, pues bueno, no hay una priorización de los presupuestos, simplemente con que cumplan, ¿no?, el marco técnico. De esta forma, pues bueno, ya se pueden presentar. Definición de los proyectos, bueno, pues hay proyectos rápido. ¿Cuál es el marco jurídico de la participación ciudadana? Yo les he venido reiterando en una y otra ocasión que este marco actualmente como se concibe de la participación ciudadana no era precisamente de esta forma. Teníamos, pues bueno, algo así como una suerte de lo que había sucedido en Porto Alegre, ¿no?, donde hay una alternancia de una fuerza política a otra. Les decía yo la sesión pasada, ¿no? Viene el sismo de 1985, se hace notoria la incapacidad gubernamental para responder a esa gran tragedia, y es la ciudadanía, ¿no?, las personas las que, pues bueno, salen a hacer un trabajo comunitario, y ahí vimos la participación de las personas recogiendo escombros, aportando comida, ayudando en las labores médicas, ¿no?, búsqueda y rescate, etcétera. Esto, pues bueno, mostró la ineficiencia que se tenía. Para 1988 vemos una asamblea de representantes, hay cambios en el estatuto de gobierno, ¿no? Posteriormente, ya en 1997, hay un cambio, llega la denominada izquierda en ese entonces, y pues bueno, la ciudad se pinta de color amarillo. Con la llegada de estos grupos, ¿no?, que también venían de la militancia, que también venían de este tipo de organización vecinal, pues bueno, implementan estos mecanismos. En su primer faceta, pues no fueron muy exitosos porque no existían las condiciones. Aún no se comprendía la dimensión de lo que representaba la participación ciudadana de manera directa o de manera muchísimo más constante. Cuando viene la reactivación hasta el año de 2010, 2011, es cuando, pues bueno, también sí existían instituciones, ¿no? Ya el IEDF venía desde 1999, el TEDF ya también se encontraba, ¿no?, resolviendo asuntos locales, ¿no? Había un impulso bastante grande hacia estas autoridades electorales locales. Había este ánimo, ¿no?, en los gobiernos de incentivar la participación a través de estos, y sobre todo, pues bueno, porque estas instituciones habían permitido la alternancia local, se les siguió impulsando. Ya hoy día, al contrario, ha habido muchísimos recortes, ¿no?, que han golpeado
tremendamente en específico al Instituto Electoral de la Ciudad de México. Pero bueno, esa es otra historia y estoy adelantando ahí mis opiniones. Bueno, la cuestión está en que se requirió justamente no solo una ley de participación ciudadana, sino que también, pues bueno, producto de la reforma política de la Ciudad de México es que, pues bueno, la Constitución actual que rige en este territorio, pues bueno, ya contempla diferentes formas de participación. Y entonces ya no solo vamos a hablar de democracia representativa, sino que también vamos a hablar de mecanismos de democracia directa y también mecanismos de evaluación. Se fue construyendo toda esta ingeniería. A su vez, bueno, también tenemos que el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales tuvo que venir a plantear, pues bueno, si en algún dado caso que existiera algún problema derivado de estos ejercicios de participación, ¿quién los iba a resolver? En su caso, pues bueno, quien lo resolvía es el gobierno local. Pero vean cómo la experiencia tuvo que venir a establecer un marco, ¿no?, de institucionalización del presupuesto participativo. En su momento, pues bueno, literal, la ley de participación ciudadana le señalaba, ¿no? Instituto Electoral de la Ciudad de México, bueno, del Distrito Federal, puede, ¿no?, otorgarse todos los lineamientos, bla, 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 marcos, ¿no?, que le permitan el funcionamiento de este ejercicio. Es decir, ahí te va el paquete, constrúyelo. No fue nada sencillo. ¿Qué sucedía? Bueno, no me voy a quedar en esta parte. Bueno, también pues se tuvo que venir a comprender qué es la participación ciudadana. Los partidos políticos locales al principio no vieron con muy buenos ojos la participación ciudadana, ¿eh? Consideraron que el avance de la participación ciudadana lo que se encaminaba era la desaparición de los partidos y que los partidos políticos eran la mejor vía por la cual podía participar la ciudadanía. Incentivar estos mecanismos iba en detrimento de los partidos políticos. Hubo un debate muy fuerte, muy fuerte sobre esta forma de participación ciudadana. Y recordemos, ¿no?, en qué año estamos hablando. Ya después, bueno, incluso, pues bueno, ya después hablaríamos de otras formas de participación. Aquí me iba a adelantar, pero bueno. Entonces vemos cómo se fue comprendiendo la participación ciudadana. Hasta que, bueno, llegamos a que la ley de participación ciudadana en la actualidad, pues bueno, habla de, pues, mecanismos, pero lo que les decía, participación institucionalizada, participación no institucionalizada, participación sectorial, participación temática, participación comunitaria. Se tuvo que comprender cuáles son las múltiples formas en las que puede participar la ciudadanía. Asimismo, también qué entendemos como democracia directa y cuáles son sus instrumentos. Cuando hablamos de democracia participativa, lo mismo. Y asimismo, algo que he venido reiterando todo el tiempo, que es muy importante y que no se nos debe olvidar, la gestión, la evaluación y el control de la función pública. Aquí se establecen ya también estos mecanismos que también están montados sobre los otros instrumentos que les he hablado, que bueno, ya no se llaman comités ciudadanos, pero yo me quedé con ese concepto, ¿no?, que pues bueno, son estos comités, los que se van a encargar de evaluar a las instituciones, a los programas a través de estos instrumentos. Llegar a esto llevó mucha talacha. ¿Cuáles son las autoridades? También lo mismo. ¿Quiénes están involucrados? ¿Qué es lo que van a hacer para que no suceda aquello que les mencioné anteriormente? Que, oye, Asamblea Legislativa del Distrito Federal en aquel entonces, ¿me vas a echar la mano? Ah, pues si quieres te paso unos volantes, ¿no? Y esa es la campaña de difusión. No, oye, ¿y cómo vas a radicar el presupuesto? Híjole, no lo he pensado. ¿Tú tienes una idea?
Y bueno, también otras instituciones que pueden estar vinculadas a estos mecanismos. En este caso, pues se ha pensado, ¿no? Pues el Instituto de Transparencia de la Ciudad de México, la Procuraduría Social, el INMujeres, ¿no? La Comisión de Participación Ciudadana, y así, pues bueno, ya tenemos claridad de quién hace qué, y en el caso del ISM, que es el que mayoritariamente instrumenta esto, pues bueno, aquí se ve claro qué con quién, ¿verdad? Capacita a quién, a la ciudadanía, instrumenta qué, la instalación de los órganos de representación ciudadana, qué va a realizar, evaluaciones, cómo, por qué proporciona, qué elabora, qué resuelve, qué registra, cómo organiza. Ya queda claro. Antes el instituto se tuvo que echar esta talacha de, a ver, aquí entre los consejeros, tráeme a los directores, a la gente que tenga experiencia, todos aquellos que sepan algo, ¿cómo le hacemos? Y bueno, ahora pues ya se llegó a esto y les estoy pintando tal vez algo que dicen, ay, miren, qué perfección. No, claro, o sea, sigue teniendo a la perfección. Ahora, para implementar esto, también fue lo mismo, un problema. De entrada, ¿existe un catálogo de colonias? Pues resulta que no existía. Nadie sabía cuáles eran los límites reales de las colonias, ni el gobierno del Distrito Federal en ese entonces. Existían mapeos del INE, existían mapeos de Telmex, ¿no? Incluso, pero pues no existía claridad. Y luego, ¿saben qué? A veces la credencial del lector no coincidía con el lugar que decías, con la colonia a la que dices pertenecer. Menudo problema, porque llegas y quieres participar y no están los proyectos de tu colonia, estás votando por los proyectos de la otra colonia. Es una cuestión bien complicada, es definir y decirle al INE, oye, ¿sabes qué, INE? Por favor, necesito que, pues mira, bajo este marco, pues me respetes donde vive la gente. O también gente que dice, pues bueno, es que tú estás en Xochimilco. Ah, no, pero yo quiero ser de Milpalta. Entonces, son problemáticas que se tienen que resolver, ¿no? Esto de los especialistas, ¿no? Pues, ¿a quién va a ser el dictamen técnico? ¿Quién tiene estas cualidades? Pues bueno, hay que pensar quiénes cumplen los requisitos, ¿no? Y qué es lo que deben de conocer. ¿Qué los eleva la calidad de especialistas y que sean útiles para este proceso? Que realmente evalúen, que no sea alguien que de 5 minutos para acá, pues bueno, dice, ay, más o menos conozco el marco normativo, más o menos le hice la presupuestación, más o menos le entiendo, incluso hasta las obras, ¿no? A la ingeniería, ¿no? Son detalles. Bueno, aquí les había puesto un videíto de Enchula tu Colonia con un proyecto de captación del agua por aquello que habíamos visto en la sesión pasada. Y bueno, discúlpenme, se me va el tiempo siempre en las clases, a veces me distraigo en ciertos puntos, pero pues bueno, espero que al menos estas 2 sesiones les den algunos elementos, algunos puntos de arranque para que si el tema es de su interés, pues bueno, puedan continuar con su análisis. Pongo a mi disposición mi correo electrónico, redes sociales, si alguien quiere seguir compartiendo ideas, pues bueno, están estos espacios. También si alguien quiere la presentación, les juro que hay quien me ha mandado correos, ahorita no los he atendido porque he estado bien ocupadísimo, pero de que contesto los correos, los contesto y les envío las presentaciones. ¿Ok? Pues bueno, si ya estamos sobre el tiempo, pero pues bueno, si alguien quiere participar, si alguien quiere hacer algún comentario, si no es así, pues les agradezco muchísimo el otorgarme 4 horas de su tiempo para poder escucharme hablar de este tema. Me gusta muchísimo, podré hablar mucho de él. No me rinde el tiempo, como ven, llego bien atropellado. Creo que a veces tengo que modificar las cosas, pero bueno, les agradezco mucho. Disfruté estar estas 4 horas con ustedes. Nos vemos pronto. Muchas gracias, hasta luego, muy amable. Hasta luego, José, Gloria, Alicia, Michelle.
Rafa, Diego, Martín. Bueno, nos vemos.